Lugar: Ciudad de Varginha, Estado de Minas Gerais, Brasil. Fecha: 20 de enero de 1996. Resumen: el aparente siniestro de un objeto volador no identificado en las cercanías de la ciudad brasileña de Varginha y la captura de sus tripulantes mantiene en vilo desde 1996 a todo el país. Muertes en extrañas circunstancias, confiscación de pruebas y el silencio de las autoridades han valido a este caso el sobrenombre del Roswell brasileño. Varginha, Brasil, 20 de enero de 1996. El matrimonio de Eurico Rodríguez y Oralina Augusta fue despertado por dos aterrados mugidos del ganado que cuidan hace 6 años, en un vallecito junto a la ruta, justo a la entrada de la ciudad. Creyendo que se trataba de cuatreros, Oralina abrió una ventana de su sencilla casa y Eurico, otra. Oralina, mirando hacia el sur, no vio más que ganado espantado, corriendo. Eurico abrió la ventana que daba hacia la ruta y se quedó de una pieza. A la pálida luz de la luna y a apenas 30 metros de distancia, flotaba en perfecto silencio un cilindro gris del tamaño de un ómnibus. Rasando, a 4 metros de altura, el cilindro se movía lentamente hacia el norte, sin alas, sin humo ni luces. Eurico salió de su shock y llamó a los gritos a su mujer. Él no lo recuerda, pero su mujer dice que su grito fue: Oralina, hay un submarino sobre el campo. Su mujer, que hoy recuerda con risas su cómica definición, corrió a la ventana y vio la nave. Por más de media hora, contemplaron asombrados la extraña aparición hasta que desapareció por encima del morro que limita el pequeño campo. 9 horas después, ese mismo día, un habitante del municipio de Alfenas, situado a unos 80 kilómetros de Varginha, declara haber visto una criatura que parecía un mono de 1,5 metros de altura con 3 chichones en la cabeza. Esa misma mañana, a las 10:30, los bomberos de Varginha capturan a la extraña criatura. Los veteranos ufólogos y abogados Vittorio Pacazzini y Ubirajara Franco Rodríguez, que investigaron los hechos, verificarían que la criatura fue capturada por 4 hombres, sin que ésta ofreciera resistencia alguna, con una red como las que se emplean para atrapar perros. Por la tarde, Valkyria, Liliane y Katia, 3 adolescentes, 2 de ellas hermanas, que regresan tranquilamente a sus casas poco después de terminar su jornada escolar, tienen un encuentro que jamás olvidarán. Arrimado a un muro de un terreno baldío, a menos de 7 metros de ellas, se encontraba agachada una criatura semihumana, con la cabeza entre las piernas, de no más de 1,5 metros de altura y enorme cabeza coronada por 3 extrañas protuberancias, ojos grandes y rojos, piel marrón viscosa con venas saltonas. A las niñas les parece que la criatura estaba desnuda y tan asustada como ellas. Aterradas, huyeron. Pocos minutos después llegaban a su casa. Luisa Elena Silva, la madre de Liliane y Valkyria, las esperaba ansiosa por el retraso. Las vi llegar llorando, temblando, casi ni podían hablar. Cuando me vieron me abrazaron espantadas y me dijeron que habían visto al capeta, al diablo. Pero las chicas insistían. Habían visto algo que no era gente ni animal, un diablo. Ni los retos maternos las disuadían. Doña Luisa, vencida, decidió investigar y le pidió a una vecina que las llevara al baldío en su camioneta. Medio barrio ya estaba reunido en la esquina, escuchando y comentando. En el baldío, Luisa encontró apenas 2 huellas enormes y un indefinible olor, lejanamente parecido al del azufre. La familia volvió a casa, alterada y sin saber en qué pensar. Poco después, una tormenta fortísima borraba todo rastro del incidente en el baldío. Ocultando las pruebas, la criatura es idéntica a la capturada por la mañana en la misma zona. Avisados de su presencia, soldados de la Escola de Sargento das Armas, ESA, de 3 Coracoes, oficiales de la Policía Militar y los bomberos de Varginha, proceden igualmente a capturarla. Estos 2 seres no vivieron mucho y sus cuerpos, al final del mismo día 20, pasaron a disposición del Hospital Regional de Varginha, primero y del Hospital Humanitas después, en la periferia de la ciudad, centro dotado de los mejores equipos clínicos del área. Ambas criaturas fueron colocadas en cajas de madera y cubiertas con un plástico blanco. También supieron que la primera entidad, la capturada por la mañana, se mantuvo más tiempo viva que la segunda, que comenzó pronto a desprender un desagradable olor fétido. Los cuerpos de las criaturas fueron sometidos a una necropsia por el famoso forense Barán Palares, el mismo que examinó el cráneo del criminal nazi Mengele. Sin embargo, Palares desmentiría más tarde, públicamente, su participación en el caso. En cuanto a las operaciones militares, según los 2 ufólogos, fueron ordenadas por el teniente coronel Olimpio Wanderlei Santos, de la ESA, quien también negó rotundamente a la prensa su participación en el caso. El traslado de los cuerpos.
Las investigaciones de Pacazzini y Rodríguez les llevarían a poder reconstruir parcialmente lo sucedido. Averiguaron que el lunes 22 de enero un convoy de 3 camiones partió a las 17:30 horas rumbo a la escuela de Sargento das Armas, esa, de 3 Coracoes, a 25 kilómetros de Varginha, a donde llegaría a las 19 horas, entrando separados para no llamar la atención. Ya en la madrugada del 23, el capitán Ramírez saldría de la ESA en un jeep. Los mismos camiones más tarde participaron en el transporte inicial de las criaturas, saldrían también a las 4 de la mañana, acompañados por el sargento Pedrosa. El capitán Ramírez esperaría a los camiones en una unidad del ejército, cerca de la ciudad de Campinas, desde donde se dirigieron a la universidad, una de las más importantes de Sudamérica, equipada con tecnología de punta. Momento a partir del cual se pierde definitivamente su pista. Militares irritados. Hoy, más de 70 ufólogos han visitado ya Varginha para investigar. Desde Bob Pratt, hasta John Mack, profesor de psiquiatría de la Harvard Medical School y experto internacionalmente reconocido en el terreno de las abducciones, dando credibilidad a los hechos. Es más, 10 de las principales organizaciones ufológicas de Brasil han firmado un documento en el que denuncian la existencia de una verdadera y compleja operación que involucra autoridades militares y profesionales civiles que resultó en la captura de criaturas no clasificadas biológicamente y que han sido mantenidas bajo vigilancia médica y, posteriormente retiradas de la ciudad. Durante años los expertos no han parado de buscar pruebas y muestras acerca de la realidad de los casos de abducción alienígenas. Uno de los casos más llamativos es este. Según las pruebas, en él están involucrados 2 agentes de la CIA y el presidente de la ONU de entonces. Es un caso que tiene muchos indicios de realidad, pero a la vez, todo parece un engaño. Nuestra historia comienza con Buzz Hopkins, especializado en ufología y abducciones. Tras la publicación de su libro Intrusos, una de sus lectoras llamada Linda Napolitano, le envió una carta transmitiéndole que tras leer su libro recordó que 13 años antes descubrió que había sido sometida a cirugía nasal. Afirmaba que ella nunca necesitó de este tipo de cirugía y que no recuerda haberse sometido a tal operación, su madre lo confirma. El estudioso ovni Buzz Hopkins. Tras una reunión con Hopkins, Linda comenzó a asistir a reuniones de grupo de apoyo para personas abducidas. En un examen de rutina, un objeto metálico fue descubierto dentro de la cavidad nasal de Linda. Se le hizo una radiografía a la nariz y 2 semanas después sufrió una hemorragia nasal grave durante la noche. Después de esto se comprobó con una nueva radiografía que el objeto metálico ya no estaba en su nariz, aunque había marcas de un implante. Nadie supo lo que ese metal era o para qué servía. La abducción. El 30 de noviembre de 1989, New York. Hopkins recibe una llamada de Linda a altas horas de la madrugada. La mujer afirma haber sido abducida por extraterrestres. Tras este hecho Hopkins decide someter a Linda a sesiones de hipnosis. Poco a poco en cada sesión Linda cuenta su relato. Estaba dormida cuando de repente vi varias figuras a los pies de mi cama, los cuales describe como los típicos alienígenas grises que conocemos todo el mundo. Cuenta cómo los alienígenas junto a ella levitan y salen flotando por la ventana hasta llegar a un ovni. También comenta su examen dentro de la nave. 15 meses después Hopkins comprobó que el suceso podría ser mucho más real de lo que parecía. Ocurrió algo que le llamó mucho la atención, llegó a su buzón una carta. Esta carta tenía el remitente de 2 agentes de la policía, Richard y Dan, en la que le comentaban algo del caso de la abducción de Linda. Hopkins, tras varios intentos fallidos de localizar a estos 2 oficiales, descubrió algo que le hizo pensar, estos 2 agentes de policía en realidad eran agentes de la CIA, Agencia Central de Inteligencia. Testigos del caso. Richard y Dan afirmaban en su carta ser testigos de lo que aconteció en el apartamento de Linda. Más tarde se supo que los agentes se mantuvieron al margen de todo durante tanto tiempo porque el día de los hechos escoltaban a una figura política muy conocida. Contaron que los 3 se dirigían en el coche a un helipuerto de Manhattan cuando el coche, a su paso por el puente de Brooklyn, se paró y dejó de funcionar repentinamente.
Desde allí, la figura política popular y sus escoltas contemplaron todos los hechos. Sin embargo, la historia no termina aquí. A los pocos meses, todo parecía más real y más insólito. Una segunda carta llegó al buzón de Hopkins. La enviaba una mujer con el sobrenombre de Janet Kimble. En la carta relata cómo mientras cruzaba el puente de Brooklyn, observó cómo los coches dejaron de funcionar y todas sus luces y las del puente se apagaron de repente. Al observar esto, Janet bajó de su coche y junto a los demás conductores y transeúntes del puente observó una mujer flotando en el aire a 12 pisos de altura junto a un ovni que sobrevolaba el edificio de apartamentos. La noticia fue aún más espectacular cuando más tarde se descubrió la personalidad del protegido de Richard y Dan. Esta persona, a pesar del supuesto envío de cartas a Hopkins y tras haber mantenido alguna que otra conversación en persona con él, pidió su anonimato pese a todo. Sin embargo, la información de una manera o de otra termina saliendo a la luz. Esta persona anónima era el secretario general de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, don Javier Pérez Cuellar. El caso se transforma en noticia. Con toda esta información que Hopkins estuvo recopilando daba por supuesto que este no era un caso como los demás, ya que ningún presidente de la ONU o dos agentes de la CIA nunca han corroborado un testimonio de un caso tan surrealista. Hopkins no podía creer todo lo que se había descubierto. Un día decidió dar a conocer todo este caso. Su primera publicación acerca del caso fue en la revista MUFON UFO en septiembre y diciembre de 1992. Sin embargo, el caso napolitano llegó a generar un gran interés internacional. Se habló del tema en revistas y periódicos como Wall Street Journal, Omni, Paris Match, New York Times. Y sus protagonistas Hopkins y Linda aparecieron en programas de televisión. Un final inesperado. Se comenzó a cuestionar por qué los agentes de la CIA no habían acudido a su organización para descubrir los hechos y por qué no habían dicho nada en un año. Se supuso que sería un truco. Más tarde uno de los agentes mostró un comportamiento obsesivo. Al parecer el suceso le afectó tanto que perdió la cabeza. Se afirma que secuestró a Linda para acusarla de estafadora y para que confesara su engaño. A lo anterior se sumó el planteamiento de la posibilidad de algún tipo de participación del gobierno en el caso. Además aparecieron pruebas que demostraron que el caso Linda Napolitano encajaba perfectamente con una campaña del gobierno de Estados Unidos de encubrimiento y de una desinformación dañina. Los escépticos desestimaron el caso. Este caso de abducción es uno de los mejores documentados en la historia. La mayoría de casos comunes solo tienen la prueba de una persona que ha sido abducida. ¿Pero qué caso tiene como testigos a un secretario general de la ONU o a dos agentes de la CIA? Simbólicamente hablando, soñar con ser abducido por extraterrestres representa el miedo a ser controlado por las circunstancias, es decir, a ser incapaz de controlar nuestro destino. Si, en cambio, soñamos que alguien conocido es abducido por alienígenas, en general se lo considera como una manifestación del sentimiento de desamparo. Ahora bien, en los últimos años los reportes de personas que afirman haber sido abducidas por extraterrestres han aumentado considerablemente. La coincidencia de estos reportes es prácticamente absoluta, lo cual ha despertado el interés de los especialistas en interpretación onírica, quienes afirman que, tal vez, la matriz de estas aterradoras pesadillas se encuentra en los sueños lúcidos. ¿Las abducciones son reales? Difícilmente podamos probarlo o refutarlo. Sin embargo, algunas características de los sueños lúcidos se ajustan perfectamente a los reportes de aquellos que sostienen haber sido abducidos en medio de la noche. Algo que sucede desde tiempos inmemoriales, solo que los invasores han dejado de ser demonios, fantasmas y vampiros, para convertirse en despiadados visitantes del cosmos. El primer reporte sobre abducciones de extraterrestres se produjo en 1957. Nunca antes en la historia se deslizó la posibilidad de que criaturas con cabezas desmesuradas y ojos negros e igualmente desproporcionados se metieran en nuestras habitaciones durante las noches, ya sea para abducirnos o bien para operar extrañas maniobras quirúrgicas.
Coincidentemente, el primer reporte sobre abducciones se produjo la misma semana en que Yuri Gagarin inició la carrera espacial, ocupando todos los medios de comunicación y exaltando la imaginación del público. Esta coincidencia podría demostrar, o al menos sugerir, que el fenómeno de las abducciones durante el sueño es producto de nuestro tiempo. No obstante, la fascinación por la carrera espacial ha disminuido notablemente entre el público, pero las experiencias de abducción se han incrementado en una proporción incalculable. Millones de personas alrededor del mundo creen haber sido abducidas por extraterrestres en medio de la noche, lo cual nos permite formular la siguiente pregunta. ¿Los extraterrestres, es decir, una raza tan avanzada como para alcanzar nuestro planeta, realmente necesitan esa cantidad de especímenes para realizar sus experimentos? Una inteligencia incalculablemente superior que la nuestra necesitaría algo más que una muestra de sangre de un solo hombre y una sola mujer para llevar a cabo sus análisis y conclusiones. El cálculo es tan improbable que para explicar el fenómeno de las abducciones conviene alejar la mirada de las estrellas y volcarla hacia nuestros propios sueños. La verdadera causa de las abducciones, y sobre todo de su cantidad y coincidencias, reside en un matiz fundamental de la naturaleza humana: nuestro inconsciente. Las abducciones, el horror preternatural ante una criatura incognoscible del espacio, la parálisis física que acompaña esta experiencia, tal vez sean la culminación natural de un engranaje psicológico. En otras palabras, de una pesadilla arquetípica. Las personas que creen haber sido abducidas difícilmente coincidan con nosotros. Uno de los rasgos principales de esta experiencia es la certeza absoluta e insoslayable de su realidad. Los abducidos no han alucinado nada, sino que son víctimas de una combinación de influencias culturales y un desorden onírico conocido como parálisis del sueño. ¿Qué es la parálisis del sueño? Algo que todos experimentamos noche a noche, aunque algunas personas lo sufren de forma particular y continuada. Cuando nuestro cerebro entra en la fase de sueño REM, movimiento rápido de ojos, se produce un efecto físico conocido como atonía muscular, es decir, nuestros músculos se desconectan momentáneamente de las neuronas. Desde luego, no se trata de una desconexión real, sino de una especie de ensordecimiento, cuyo propósito, sospechan los especialistas, tiene como premisa evitar que actuemos físicamente lo que estamos soñando. Ahora bien, en algunos casos, el sujeto puede entrar en una fase de consciencia antes de que el sueño REM haya concluido, y, en consecuencia, advertir que es absolutamente incapaz de moverse. Si bien el proceso es perfectamente normal, resulta aterrador para cualquiera que lo haya experimentado en carne propia. Supongamos que te despiertas en medio de la noche y descubres que eres incapaz de moverte. La mayoría de nosotros reaccionaría de forma espontánea, es decir, mediante el pánico, lo cual complica aún más las cosas. Estos no despertares impiden el movimiento de los brazos y las piernas, y se caracterizan por manifestar una fuerte presión en el pecho, como si algo o alguien estuviese cómodamente sentado en medio del tórax. De estas experiencias inquietantes surgieron aquellos relatos de terror sobre súcubos e íncubos, vampiros que paralizan a sus víctimas en el lecho y disponen sobre ellos toda clase de placeres y ritos blasfemos. Si bien la parálisis del sueño puede durar desde algunos segundos a varios minutos, no es realmente peligrosa, pero sí extremadamente perturbadora. Ahora bien, ¿cómo podemos justificar las abducciones extraterrestres con la hipótesis de la parálisis del sueño? Es importante entender que durante estas experiencias, el inconsciente aún no se ha retirado de nuestra mente. Estamos, por decirlo de alguna forma, a merced de las poderosas imágenes de la pesadilla que todavía no se han diluido en la consciencia. Las pesadillas son en sí mismas aterradoras, pero tanto su función como su estructura se manifiestan a través del inconsciente. Sin embargo, durante la parálisis del sueño las percibimos directamente, sin tamices ni encrucijadas, a través de la consciencia, perfectamente incapaz de administrar los estímulos que con tanto afán ha procurado reprimir. Solo durante este estado somos capaces de entender los niveles de horror que gestiona nuestro inconsciente. Para ser todavía más explícitos, pensemos en la peor pesadilla que hayamos tenido, y luego algo todavía más dramático que no poder despertar de ella, sino despertar dentro de ella. En este punto entran a jugar nuestros condicionamientos culturales. En la época en la que proliferaban los vampiros, los veíamos sentados sobre nuestro pecho, ahogándonos e inmovilizándonos, tal como lo interpreta Henry Fuseli en su obra, La pesadilla.
y hasta ejecutando sobre nosotros abominables prácticas amorosas, algo que también ocurre con los que consideran haber sido abducidos por alienígenas, solo que en estos casos la experiencia erótica se transforma en elaborados exámenes rectales e implantaciones de distintos dispositivos de monitoreo. Cuando nuestra carga cultural fue desplazando a los demonios, fantasmas y vampiros hacia el gobierno del cuento de terror y las leyendas urbanas, los reemplazó con criaturas más acordes a los parámetros de lo concebible. Tan posiblemente reales como los demonios, fantasmas y vampiros lo eran para nuestros ancestros. De hecho, todos los reportes de abducciones coinciden con los síntomas de la parálisis del sueño, y también con las antiguas leyendas sobre entidades diabólicas que acechaban a nuestros antepasados durante las horas del descanso. 1. Todo ocurre durante la noche. 2. La víctima se despierta. 3. Se siente completamente paralizada. 4. Siente pánico. 5. Un intruso entra en la habitación y avanza hacia la cama. 6. El intruso realiza algo sobre la víctima, en el pasado, algún tipo de comercio diabólico. Y, cuando se trata de un extraterrestre, un experimento que no prescinde del sometimiento. 7. El sujeto vuelve a dormirse. Con estas circunstancias no podríamos hablar realmente de abducción, pero casi todos estos casos coinciden en afirmar que luego de una primera experiencia en la habitación, el sujeto es transportado a una nave, donde continúan los experimentos y los vejámenes a cargo de uno o varios visitantes. Dicho esto, conviene recordar lo siguiente. Los sueños no son realmente nuestros. Son el territorio de una parte nuestra, una región subterránea que rara vez asciende a la superficie de nuestra consciencia, a través de actos fallidos y lapsus condenatorios. Sin embargo, no por eso debemos someternos pasivamente a su lógica. Incluso podemos enfrentarnos a nuestras peores pesadillas. El inconsciente gana cuando el sujeto entra en pánico, es decir, cuando nuestra conciencia cede ante el horror del material onírico. Desde luego, esto no se soluciona con conocer los mecanismos y trucos del inconsciente. Una cosa es la teoría y otra la experiencia directa. Sin embargo, existen algunas herramientas para derribar la estructura de la pesadilla más terrible, incluso de aquellos sueños en los que somos abducidos. Lo principal, y posiblemente lo más difícil, es mantener la calma. ¿Cómo? Para las personas que sueñan recurrentemente que son abducidas por extraterrestres, lo ideal sería prepararse para dar pelea antes de dormir. No me refiero a dar pelea literalmente, sino a la determinación de tomar el control cuando la situación se presente. ¿Cómo podemos reconocerla? En el peor momento de la experiencia, cuando nuestro visitante del espacio se encuentra dentro de nuestra habitación, y sentimos que nuestro cuerpo está totalmente paralizado. En ese instante estamos en la cima de la parálisis del sueño, y justo cuando somos incapaces de movernos físicamente podemos tomar el control del sueño. El sueño lúcido comienza allí, solo que el pánico nos lleva a someternos a él, y no a controlarlo. Los que sufran este tipo de pesadillas harán bien en enfrentarse a sus intrusos y ordenarles que se retiren, sin miedos y sobre todo sin incertidumbres. Aquel intruso es, después de todo, una construcción de nuestro inconsciente, y no se sentirá a gusto recibiendo condicionamientos, pero si la determinación del sujeto, y sobre todo la consciencia de que está soñando, predominan sobre el horror, incluso la abducción más insospechada puede transformarse en una experiencia completamente distinta. Cuando nací no había un médico que me trajera al mundo, era un científico. Mi madre no tenía el pelo largo o estaba en un hospital, sino una instalación del gobierno subterráneo. Parecía humano pero fue probado como un extraterrestre en los años venideros. No tenía poderes superhumanos, sino telequinesia. Podría mover las cosas con mi mente y hacer que la gente sienta ciertas emociones. Tenía solo 10 años cuando me encerraron en una caja de acero y hablaron por un parlante. Me encerraron, porque hice que una doctora se enamorara de mí cuando tenía 15 años. Lo único es que no la hice sentir así, simplemente se sentía así. Podría controlar sus mentes a través de las paredes en esa horrible caja de acero, pero nunca les hago saber. Solo me dejaron ver a mi madre una vez por semana, pero hablamos a través de nuestras mentes y sentimos el amor a través de nuestros corazones. Las madres en la tierra y entre las estrellas aún aman de la misma manera, te abrazan, te hacen reír, y no importa lo mucho que hagan que todo parezca correcto.
Escuché a mi madre gritar dentro de mi cabeza un día y rompí. Rompí la caja de acero e hice sufrir a las personas. Hice que la gente sufriera de la peor manera con mi mente. Rescaté a mi madre y huyó a los bosques donde intenté cuidarla. Mi madre murió en el bosque 3 días después porque no podía sobrevivir, pero me dijo que prefería morir allí que dentro de una caja. Le hice una tumba y le escribí a la madre en una lápida de madera ya que su nombre no tenía ortografía y no se podía decir su nombre. Nuestros nombres entre las estrellas es como si te sintieras cuando ves a alguien, pero no puedes explicar cómo te sientes, un nombre más único que cualquier cosa. Volví a la instalación para hacer que paguen por cómo trataron a mi madre, pero tenían un arma especial, mi hermano. Mi hermano parecía casi como yo, pero los humanos le pusieron máquinas y lo torturaron hasta el punto en que no sabía quién era, de dónde venía, cómo sentirse, simplemente obedecía órdenes. Mi hermano me recogió con la mente y me rompió la espina dorsal y luego a través de mí dentro de una caja de titanio. Él era el único que me miraba, me alimentaba, me cuidaba. Pasé el resto de mis días dentro de esta caja con mi hermano mirándome con sus ojos en blanco. Puedo oírlo gritar dentro de su mente y controlarme sus propios pensamientos. Puedo sufrir en una caja, pero mi hermano sufre un dolor peor que la muerte. Hay algunos de nosotros que caminamos por las calles e incluso vamos a trabajar, a la escuela, a los trabajos. Puedo escuchar sus voces y algunos de ellos ni siquiera saben lo que son. Algunos son como yo y otros son como mi hermano, invasores de la Tierra. Llegará un día en el que tendré que elegir un lado. El lado que escojo dependerá de qué raza sea mejor, humanos o extraterrestres. Tengo un amigo que visito cada fin de semana en el hospital, pero en el último año ya no habla conmigo. Los primeros días me contó con detalle lo que había pasado y lo voy a compartir hoy. Felipe estudió para ingeniero agrónomo, en su último año de prácticas en el campo le ocurrió algo que lo cambió para siempre. El ganado comenzó a desaparecer, no era una cabeza o dos por noche, se contaban en decenas las desapariciones en diferentes ranchos en los alrededores. Por lo cual se montaron guardias las 24 horas. En su guardia Felipe escuchó un leve ruido como el de una navaja rompiendo el aire, pero no podían ver nada, el sonido era apenas perceptible pero los perros se volvían locos ladrando con miedo. Los ladridos despertaron a muchas personas que de inmediato se unieron a la búsqueda de aquello que alteraba tanto a los animales. Todos con rifles y lámparas en mano, se internaron en las siembras que eran densas y altas cubriéndolos por completo, se comunicaban a gritos, uno de esos gritos alertó a los demás. Aquí anda alguien, córranle, siguiendo la voz todos fueron hacia allá para seguir al extraño, que corría muy rápido, y no movía las plantas. Después de un rato de persecución aparentemente lo rodearon pidiéndole salir. Sin respuesta. Un grupo de 5 se adelantó a los demás para sacarlo de entre las ramas, pero en lugar de eso solo se escucharon gritos de terror que paralizaron a los demás. Al ver que de los 5 solo uno volvió para desmayarse frente a ellos después de vomitar, dieron un disparo al aire, una intensa luz casi cegadora iluminó todo el campo, convirtiendo la noche en día. Cuando las pupilas de todos se adaptaron a la luz, se dieron cuenta que estaban rodeados por seres humanoides, de baja estatura, delgados, con piel gris, dedos largos, sin ropa, y que en el rostro solo podían apreciarse grandes ojos negros. Alguien levantó su rifle para dispararle a los seres, pero de inmediato su arma fue arrebatada por una fuerza desconocida que venía de arriba hacia donde voltearon todos. Una serie de varias luces de colores se activó y los acompañantes de Felipe fueron desapareciendo entre ellos uno a uno.
Cuando Felipe despertó, se encontraba desnudo en un campo a 6 estados de distancia, con su cabeza rapada, hileras de 3 agujeros en su cabeza, y marcas lineales por todo su cuerpo. Entre delirio y miedo él relataba que estuvo todo el tiempo en una mesa, donde podía ver a algunos de sus compañeros, los seres grises tomaban muestras de sangre, uñas, cabello, incluso de cada uno de sus órganos, los taladraban con brocas de diferentes tamaños para alcanzar lo que había en el interior. Él estaba conectado a varias ondas por las cuales le introducían fluido de colores en el cuerpo, que los sentía quemar todo su interior mientras los recibía, el dolor a veces lo hacía convulsionar hasta desmayar y cuando despertaba con la boca llena de espuma, ellos seguían ahí, picándolo constantemente con agujas. No sabe cuánto tiempo pasó ahí, pero le pareció eterno, entrever que a sus compañeros le sacaban los órganos y el dolor que sintió todo el tiempo, aunado al miedo por los horribles ojos de las criaturas, hasta hoy, le hacen tener pesadillas, temor a la noche y desconfianza del mundo que lo rodea. El que quizás sea el tema más hórrido y referido al tópico de extraterrestres, es la mutilación de ganado. Desde los años 60 hasta tan tarde como el 2001, granjeros en Estados Unidos y otras partes del mundo pidieron auxilio porque vieron carcasas de vacas, caballos u otros animales completamente vacías y desmembradas en el campo. Hay muchas cosas que pueden matar un animal, pero la mutilación de ganado es distinta. Se han amputado las patas de los animales con una limpieza formidable. Se les ha extraído la sangre por medio de orificios, se les ha cortado la cabeza con una limpieza superior a la de una guillotina. Mientras más lo piensas, más se responden preguntas como ¿no habrán sido bromistas en la noche? ¿Una secta que trabajaba contra reloj por la madrugada? ¿Un animal? No, porque estos seres no fueron brutalizados, fueron diseccionados quirúrgicamente, como si hubiesen pasado por una autopsia. ¿Por qué se les relaciona con extraterrestres? Porque gran parte de los dueños de estos animales, han dicho haber visto luces extrañas no solo en el campo, sino en el cielo durante aquellos días. Todo esto no es sino el abreboca del caso más horrendo respecto a este tema, cuando encontraron el cadáver de un ser humano con estas mismas características. Ocurrió en el año 1994 en la represa Villenx afueras de Sao Paulo. La víctima se llamaba Sebastián Goncalves, de 53 años. Sufría de epilepsia, y probablemente era alcohólico. Hay que acotarlo, porque muy para el rechazo del público, algunos escépticos dicen que el cadáver de este señor fue dispuesto por aves de rapiña y roedores. Pero se han visto refutados cuando comparan fotos de su cadáver con el de personas que sí han sido devoradas por animales, o el de animales que han sido despachados por otros animales, y el resultado según ellos, no podría ser más dispar. Contar el estado en el que encontraron el cuerpo de Sebastián Goncalves es indigesto. Parece haber sido víctima del Escuadrón 731, con una enorme diferencia eso sí. El cuerpo de este hombre fue diseccionado con una aparente limpieza quirúrgica increíble, en medio de una reserva natural en Brasil. Para empezar, su ojo izquierdo fue removido con todo y párpado. El oído izquierdo fue cortado, los labios le fueron amputados, el lado izquierdo de la mandíbula diseccionado. Le abrieron orificios en ambos pectorales. Estos agujeros, perfectamente delineados como se ve en la foto, fueron hechos a la misma altura. A través de ellos, dicta nada menos que el reporte forense, se le sacó limpiamente la sangre y de paso, se removieron órganos internos. Hay otros agujeros en el abdomen y en el muslo izquierdo del cuerpo, numerosas entrañas fueron extraídas también a través del ano de la víctima. En la autopsia, el doctor que trató la carcasa de lo que alguna vez fue un ser humano, dejó por escrito su sospecha. Quienquiera que haya perpetrado el atroz acto, usó tubos que chupaban a presión la sangre y los órganos extraídos de este hombre. Los detalles siguen. Como al momento de conseguir el cuerpo tenía un montón de aves carroñeras encima, los escépticos dicen que todas las disecciones, incluyendo la misteriosa extracción de su sangre, fue llevada a cabo por vida salvaje local. Hay un dato final que vale la pena conocer.
Se dictaminó que el señor Sebastián Goncalves estaba vivo al momento de las mutilaciones en su rostro y la extracción de varios de sus órganos por medio de estos orificios. Su causa real de muerte fue un infarto cardíaco provocado por dolor extremo. Se denomina Incidente OVNI de Roswell al relato sobre el choque de una presunta nave extraterrestre en Roswell, Nuevo México, Estados Unidos, el 7 de julio de 1947. Algunos especialistas en ufología y gran parte del público se han interesado en los acontecimientos de Roswell. Se han escrito muchos libros y rodado películas sobre los presuntos sucesos, tanto novelas de ficción como informes serios y elaborados. Recientemente a través de su página oficial el FBI reveló, en documentos desclasificados, que uno de sus agentes tomó nota constatando que un ciudadano anónimo afirmó haber hallado extraterrestres en el interior de platillos volantes encontrados en el suelo en Nuevo México. Los partidarios de la hipótesis extraterrestre consideran el caso Roswell como uno de los acontecimientos ufológicos más importantes, ya que a partir de este suceso comenzó la historia de la ufología moderna. Los escépticos alegan que la hipótesis que sostiene que en Roswell cayó una nave extraterrestre se apoya en pruebas insuficientes, poco fiables, otras supuestamente destruidas y que presenta demasiadas incoherencias. Sostienen además que existen otras explicaciones a los sucesos de Roswell que resultan mucho más admisibles que la hipótesis de naves extraterrestres. Además se debe tomar en consideración el lucro comercial, a través de la venta de libros, entrevistas, etc., que obtienen varios de los principales involucrados que apoyan la hipótesis extraterrestre. También las descripciones de testigos, análisis realizados por personas que participaron en el diseño de los globos del proyecto Mogul, y sobre todo los informes desclasificados de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en los años 90, apuntan según los escépticos a que lo estrellado en Roswell fue el vuelo N-4 del proyecto Mogul y que la necesidad de mantener el secretismo de dicho proyecto provocó el supuesto incidente ufológico. Historia. En julio de 1947, Mac Brazel, un granjero de Nuevo México, descubre unos restos dispersos por su rancho cerca de Corona, Nuevo México. Se lo comunica al sheriff el 5 de julio, según lo describió Mac Brazel al Roswell Daily Record en su edición del 9 de julio. Esta descripción coincide con la dada por Charles B. Moore, profesor emérito de física de la New York University, que desarrolló los globos con los que los Estados Unidos pretendían espiar a la URSS. En los periódicos del día 8 de julio se da el siguiente titular: Las fuerzas aéreas capturan un platillo volante en un rancho de la región de Roswell. Se avisó al comandante Jesse Marcel de la base aérea del ejército en Roswell, que fue personalmente al lugar. El día 9 el titular decía: Ramey desmiente lo del platillo volante. Ramey era general de brigada en la base militar de Fort Worth, Texas, y se desplazó, a petición de Brazel, para ver los restos, que identificó inmediatamente como un globo meteorológico. Después la prensa fotografió los restos. En otro artículo se relata cómo Brazel y su hijo encontraron el material el 14 de junio, y que estaba formado principalmente por tiras de goma, papel de aluminio, cartón y varillas de madera, aunque se dice que los verdaderos restos fueron sustituidos por la brigada cuando ésta llevó el material a la base de Fort Worth. Posteriores informes de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de septiembre de 1994 y junio de 1997 afirmaban que lo estrellado en Roswell eran los restos de un vuelo del proyecto Mogul. También hubo una investigación sobre el asunto debido a la petición de un congresista de Nuevo México. Fue realizada por el secretario de las Fuerzas Aéreas y el Departamento de Defensa. En ella se identifican los residuos de Roswell como restos de un sistema de detección acústica de baja frecuencia que llevaban los globos, de largo alcance y altamente secretos, llamados Proyecto Mogul, un intento de captar explosiones nucleares soviéticas a altitudes de la tropopausa.
Los investigadores de las Fuerzas Aéreas, tras registrar meticulosamente los archivos secretos de 1947, no encontraron pruebas de un aumento de tráfico de mensajes. El interés renovado. Hasta 1978, el incidente de Roswell recibió poca atención, hasta que los investigadores Stanton T. Friedman y William L. Moore compararon los resultados de una serie de entrevistas que cada uno había llevado a cabo por separado. El astronauta del Apolo 14, Dr. Edgar Mitchell, aunque no fue testigo directo, también ha afirmado en numerosas ocasiones que Roswell fue un verdadero incidente relacionado con extraterrestres, basado en sus contactos de alto nivel dentro del gobierno. Yo he visto los expedientes secretos OVNI, y no hay duda de que hubo contacto con extraterrestres. Clarín. 5 clásicos de la intriga organizada. Este astronauta opina también que hay una organización gubernamental paralela e independiente al gobierno que realiza experimentos con tecnología extraterrestre y por eso no se pueden sacar a la luz todos estos incidentes. A día de hoy, el anciano ex-astronauta no ha facilitado ninguna evidencia que corrobore sus afirmaciones. Un incidente similar que implicó a mucho personal de la Fuerza Aérea en el Reino Unido en 1980, conocido como el incidente Rendlesham, aumentó el interés por Roswell. Para muchos ufólogos, el caso Roswell es considerado uno de los acontecimientos ufológicos más importantes y el inicio de los encubrimientos, mientras para los escépticos es solamente el caso más popular. La posición oficial del gobierno de los Estados Unidos, desde 2005, es que nada de naturaleza paranormal o extraterrestre había ocurrido. El informe definitivo de la Fuerza Aérea en cuanto al caso Roswell está disponible, así como la respuesta a dicho informe por parte de ufólogos, que insisten en que el informe es falso. Hipótesis. Algunos ufólogos han argumentado que una nave alienígena se estrelló cerca de Roswell y que se recuperaron varios cadáveres de origen extraterrestre. Igualmente se ha postulado que si Roswell fuera de verdad un accidente extraterrestre, como muchos insisten, algunos especialistas OVNI argumentarían lo que sigue. El gobierno de los Estados Unidos sabe que los extraterrestres han visitado nuestro planeta desde al menos 1947, pero todavía no lo admiten, e incluso algunos grupos postulan que habría una conspiración del ocultamiento extraterrestre. El gobierno estadounidense está actualmente en posesión de tecnología alienígena. Por eso los motivos que tenía el gobierno para guardar el secreto inicialmente serían evidentes. Los altos funcionarios del gobierno probablemente temerían una situación de pánico general al dar a conocer que existía una posible amenaza extraterrestre, como ocurrió en 1938 con una emisión de radio de la Guerra de los Mundos. Esta hipótesis también barajaba como real la autopsia realizada supuestamente en 1947 a los extraterrestres capturados, defendiendo que el gobierno quería ocultar datos por estar desarrollando nuevas tecnologías. También aseguraban que los extraterrestres estaban vivos antes y durante la autopsia. La información de las entrevistas de Friedman y Moore. Un dato importante es que esta versión se basa exclusivamente en el testimonio de personas, con mucho tiempo de diferencia entre la fecha de lo ocurrido y la realización de las declaraciones, aproximadamente 30 años, que en muchos casos no fueron testigos directos y que a diferencia de otras hipótesis no tiene ninguna investigación, análisis objetivo o terceras fuentes que demuestren la veracidad con la que comparar lo dicho. Hay que destacar que la información dada por Marcella Friedman y Moore se contradice con sus propias declaraciones y con la versión de los hechos relatada por la prensa de la localidad. Friedman y Moore entrevistaron a Lydia Sletty, que trabajó en una emisora de radio de Albuquerque, Nuevo México, en 1947, y al mayor de la Fuerza Aérea Jesse A. Marcel, el principal responsable de la Fuerza Aérea en Roswell en 1947. Sletty denunció que el FBI le habría censurado. Hipótesis escépticas. Aquí están algunas explicaciones propuestas por el escéptico Carl T. Flock en su libro Roswell. Inconvenient Facts and the Will to Believe. El informe inicial del incidente fue en realidad un fraude creado por un oficial que sufrió un ataque de orgullo y quiso crear a su manera una gran historia, que explicaría el número creciente de avistamientos OVNI. Bert Kenneth Arnold. Que lo que se estrelló en el desierto era un globo con un sofisticado equipo, y este globo era un proyecto secreto, concretamente el proyecto Mogul. Varios años más tarde, un avión de abastecimiento se estrelló cerca de Roswell y los cuerpos de la tripulación fueron recuperados. Flock sugiere que este accidente se mezcló con las informaciones posteriores en la imaginación de algunos testigos, de modo que sirvió como base para las conspiraciones. La hipótesis del proyecto Mogul.
La mayoría de los que rechazan cualquier explicación ufológica creen en la segunda teoría, según la cual los restos eran los de un globo de observación usado en el proyecto Mogul, una iniciativa de alto secreto para examinar la actividad nuclear de la Unión Soviética. Además, la localización coincide con el vuelo número 4 del proyecto Mogul, del cual se perdió comunicación el día 5 de junio. Como se ha comprobado, la descripción que dio Brazzelt al periódico local al encontrarse el globo coincidía con la de Moore, diseñador de los mismos, y los materiales que formaban los restos eran normales, papel de plata, cinta aislante, cintas adhesivas con diseños florales, y que no vio ningún tipo de metal que sirviera para un motor, cosa que contradice la versión de los ufólogos, que dicen que Brazzelt aseguró haber visto metales desconocidos. Sucesivos informes de la Fuerza Aérea coinciden con Brazzelt y no señalan nada extraño en los restos. La propia Fuerza Aérea tampoco lo atribuyó a extraterrestres, como queda demostrado en una carta desclasificada enviada un año después del accidente por el general de división Cabella, entonces director de inteligencia de las Fuerzas Aéreas, que les pide que informes sobre de qué datos disponen, y de si barajan la hipótesis de que sea un ovni. En una respuesta emitida el 11 de octubre de 1948, que incluía información explícita en posesión del Comando de Material Aéreo, se dice al director de inteligencia que nadie de las Fuerzas Aéreas tiene ninguna pista al respecto. Esto hace improbable que el año anterior hubieran llegado fragmentos de un ovni y de sus ocupantes a Willys-Patterson. Esta hipótesis es la más plausible, ya que, demostrado que no había cuerpos alienígenas, y con recientes informes desclasificados que señalan al vuelo número 4 como causante del accidente, se contrasta con la idea de un accidente extraterrestre. Moore además analizó, a petición de un ufólogo, el clima del día del lanzamiento del vuelo número 4 y los sucesivos. Calculando el lugar donde se estrellaron algunos, calculó también el sentido en el cual deberían haberse esparcido los restos ángulo suroeste-noreste, cosa que coincide exactamente con lo dicho por el mayor Jesse Marcel. También identificó varios restos de lo encontrado como parte del equipamiento de los globos pertenecientes al proyecto Mogul. Otro dato curioso que muchos ufólogos tergiversan es que Brazzelt, en su descripción, dijo ver cintas adhesivas con diseños florales, cosa que los ufólogos han trasladado como jeroglíficos. Pero la realidad es otra. Realmente eran motivos florales, ya que esas cintas adhesivas eran fabricadas por una empresa de juguetes de Nueva York para los globos del proyecto Mogul. La Fuerza Aérea lo dio como un simple globo meteorológico intentando ocultar el proyecto. Como es normal, los globos del proyecto Mogul no eran del todo parecidos a los meteorológicos, además en el verano de 1947 se utilizó una nueva variante de polietileno que, según palabras de Moore, hubiera sido incluso para un experto en globos meteorológicos, algo extraño. Informes desclasificados. Pese a que muchos ufólogos continúan afirmando hipótesis que conducen a que el incidente Roswell implicaba a seres de otro mundo, recientes investigaciones coinciden con una denuncia por parte de prisioneros de guerra japoneses, una historia macabra que se ocultó por años. Gracias a la publicación de material secreto sobre el uso que se daba a los prisioneros de guerra, se añadió una nueva hipótesis para explicar el suceso que, de ser cierta, revelaría verdaderos horrores del incidente Roswell. El gobierno de los Estados Unidos había hecho experimentos con globos meteorológicos como instrumento para infiltrar líneas enemigas e intentar la posibilidad de arrojar bombas atómicas desde la estratosfera, proyecto Mogul. Estos experimentos se llevaron a cabo durante el fin de la Segunda Guerra Mundial, y se utilizaba a prisioneros de guerra para dichos experimentos. En el caso de los globos meteorológicos del proyecto Mogul, se trataba de prisioneros de guerra japoneses, y fueron seleccionados los más pequeños para que pudieran entrar en la canasta especialmente diseñada para este propósito. El incidente de Roswell no sería el único en este proyecto, pero fue el único que alcanzó repercusión pública debido a la cantidad de testigos civiles. Y la pretendida autopsia de un tripulante quedó desvirtuada por la confesión de los autores de ese fraude científico. El encubrimiento del incidente se llevó a cabo para no revelar los horrores de la posguerra al usar prisioneros de guerra para dichos experimentos, y al mismo tiempo la necesidad de ocultar una nueva tecnología que permitía burlar radares convencionales, tecnología stealth. Otra hipótesis, común denominador de esa época, es el estudio para introducir mediante globos aerostáticos, elementos químicos en países enemigos. Esa teoría sedujo durante la Segunda Guerra Mundial junto con el espionaje. Un posible misil nuclear. Hay también especulaciones que afirman que el incidente Roswell fue la consecuencia de un misil nuclear extraviado.
En una versión de esta teoría, Marcel, un funcionario de la inteligencia, era responsable del comunicado de prensa inicial que hablaba de que un platillo volador había realizado un aterrizaje forzoso. Algunos han propuesto que Marcel inventó la tapadera del accidente OVNI, antes que admitir que el ejército había perdido un arma nuclear. Sin embargo, los hechos no apoyan esta teoría. No hay ningún accidente nuclear conocido a partir de este periodo, a pesar de que unas cuantas docenas de este tipo de incidentes fueran desclasificadas. Tampoco tiene ningún sentido que los militares fuesen completamente inconscientes de perder un arma nuclear hasta que un granjero les avisara. Por otra parte, en aquel entonces Estados Unidos aún no tenía armas nucleares en su arsenal. Debido a ello, muchos escépticos igualmente descartan esta teoría. Otro tipo de ocultamiento igualmente existen escépticos que han indicado que aunque no presentan una validez real las supuestas pruebas directas sobre un ovni, sin embargo, tampoco se presentarían muy sólidas las pruebas sobre el proyecto Mogul y su relación con el incidente Roswell. Debido a ello, algunos escépticos han indicado que igualmente se puede hipotetizar un posible ocultamiento real de una posible diferente actividad o proyecto aún desconocido, pero que no tendría relación probada con extraterrestres. Acontecimientos recientemente se ha intentado leer el texto de un trozo de papel que sostenía el general Ramey en una foto tomada con el coronel Dubose y los restos de globo. Un investigador llamado David Rudiak, así como algunos otros que examinaron el mensaje, han dicho haber leído varias frases importantes, incluyendo algunas como las víctimas de los restos, una referencia al objeto de choque como el disco. Rudiak cree que pone tripulantes del disco. Este supuesto descubrimiento se cita como prueba de que el incidente Roswell fue en realidad el aterrizaje de una nave espacial alienígena y que unos cuerpos extraterrestres fueron recuperados. Rudiak también reclama haber refutado las especulaciones hechas por algunos partidarios de la hipótesis del globo Mogul que el viento habría hecho estrellarse exactamente en el rancho Bracel. Sin embargo, también hay que tener en consideración que otras personas no han mencionado haber podido leer este texto. A su vez, Moore en 2005, profesor emérito de física, y que participó en el proyecto Mogul, realizó cálculos para los vuelos número 4, número 5 y número 6 del proyecto con los datos de vientos del Servicio Climático Nacional de principios de junio de 1947 y para los vuelos número 5 y número 6 de los cuales se sabe su lugar de caída. El análisis de Moore resultó acertado. En el caso del número 4, los cálculos indicaban que, curiosamente, si lo que en Roswell se había encontrado no era el vuelo número 4, los restos de este deberían seguir allí, porque los datos apuntaban al lugar del impacto donde supuestamente lo había hecho una nave extraterrestre. En 2002, el canal Stiffy financió una excavación en el rancho de Bracel con la esperanza de encontrar cualquier resto oculto que los militares no recogieran. Aunque estos resultados hasta ahora hayan sido infructuosos, el equipo arqueológico de la Universidad de Nuevo México verificó una alteración del terreno reciente en el lugar exacto donde algunos testigos afirmaron ver un surco largo debido a un impacto. El gobernador Bill Richardson de Nuevo México, que asumió el Departamento de Energía bajo la presidencia de Clinton, al parecer se interesó por el asunto. En 2004 escribió en The Roswell Diaries que el misterio que rodea este impacto nunca ha sido suficientemente explicado, ni por investigadores independientes, ni por el gobierno estadounidense. En octubre de 2000, antes de la emisión de su documental sobre Roswell, el canal Stiffy dio una rueda de prensa sobre OVNI en Washington. John Podesta, jefe de personal de Clinton, se dio a conocer como miembro de la firma de relaciones públicas contratada por Stiffy para intentar conseguir documentos sobre el asunto. Podesta indicó que ya es hora de que el gobierno desclasifique los documentos oficiales que tienen más de 25 años y así suministrar a los científicos los datos para determinar la verdadera naturaleza de los fenómenos. En febrero de 2007, el canal de televisión ABC emitió un especial OVNI presentado por Peter Jennings. Jennings habló del caso Roswell como un mito sin una sola prueba. ABC usó la explicación de un globo Mogul accidentado. 2006, los autores de la cinta de la autopsia extraterrestre reconocen que ha sido un fraude. 2010, Discovery Channel emitió un documental sobre el incidente Roswell. En 1995, en un programa de televisión argentino llamado Siglo XX Cambalache, se muestran documentos sobre la autenticidad del film. Según los documentos, el film podría corresponder a los años 1927, 1947, año del accidente, y 1967. 2011.
Los documentos del FBI y el testimonio de un agente. El 11 de abril de 2011 el FBI desclasificó una serie de documentos. En uno de ellos, UFO 16 PDF, PAC 40 y SS. El agente Paul Ryan del FBI dejó constancia de que un agente residente en Roswell le comentó que habían estallado uno o varios platillos volantes y se habían diseminado por una extensa área en Roswell, Nuevo México. El Dr. Lincoln La Paz, meteorólogo, llegó a esta área para investigar este inusual fenómeno aéreo. Esto es lo que dice el documento UFO 16 PDF, páginas 40 y SS. En el documento se cita otros incidentes sucedidos en Tennessee, en los cuales se vieron y localizaron por radar 3 objetos, en una ocasión, y otros en múltiples ocasiones en diferentes años, sin relación ninguna con el incidente Roswell, pero significativos en sí mismos como evidencias. Junio de 1947. Mr. W. R. Presley fotografió un objeto volador sobre Oak Ridge. La calle del fondo de la foto fue identificada como Avenida Illinois en Oak Ridge, Tennessee. 20 de junio de 1949. A las 1900 horas, Mr. y Mrs. K.H. Anderson y Mr. Jonah Witte vieron 3 objetos sobre Oak Ridge, Tennessee, similares al sujeto. Francis J. Miller, contacto visual. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Marzo de 1950, Mr. Stuart Adcock informa de una peculiar señal en sus pantallas de radar aproximadamente al mismo tiempo, y similares al sujeto investigado. El documento llamado Hotel Guy Part 02 es la información de la primera teoría del supuesto globo sonda hexagonal 7. Sin embargo, el documento Hotel Guy Part 01 PDF dice: un investigador de las fuerzas aéreas constata que 3 así llamados platillos voladores han sido recuperados en Nuevo México. Se les describe como circulares con una parte saliente en el centro, de aproximadamente 50 pies de diámetro. Cada uno estaba ocupado por 3 cuerpos de forma humana, pero de solamente 3 pies de estatura, vestidos con tela metálica de muy fina textura. Cada cuerpo estaba sujeto de una manera similar a los sistemas de eyección usados por voladores rápidos y pilotos. Según Mr. X, el informador, los platillos se encontraron en Nuevo México debido al hecho de que el gobierno posee un muy poderoso radar en el área y se cree que eso interfirió con los controles de los platillos. No se ha intentado nueva evaluación concerniente al hecho. 162, 838, 94, 209, 28 de marzo de 1950. El hombre siempre se ha interesado por lo que no entiende. Y es perfectamente natural. Lo desconocido produce curiosidad. Cosas que están más allá del espacio, demonios que no podemos ver, lo que hay después de la muerte. Fue en un poblado mexicano, hace algunas décadas, cuando estos sucesos tuvieron lugar. El pueblo apenas se estaba formando, por lo que no más de 30 personas vivían ahí. Todos conocían a todos. Un enorme cerro estaba al lado del pueblo, no muy lejos, siempre pacífico. Si uno se fijaba bien, podía ver lo que pasaba ahí. De las pocas personas que vivían en ese pueblo, destacaba un joven de nombre Ernesto, sumamente temerario. A la menor provocación, sacaba un arma para tratar de armar pleitos. Ernesto era respetado y temido por todos. En el pueblo había una taberna en la que el joven pasaba todas las noches, en poquísimas ocasiones salía no muy ebrio de ahí, pues en la gran mayoría de las veces tenían que arrastrarlo, no sin recibir unos cuantos golpes antes para calmarlo. Ya van 2 noches en las que ese cabrón se deja ver. Y da harto miedo. Puros cuentos. De seguro estabas todo borrachote. No me creas si no quieres. Pero asómate una noche si no me crees. Vas a ver cómo brilla allá en el cerro. Ernesto, que se encontraba una mañana paseando por el pequeño pueblo, escuchó a unas personas conversar sobre eso y, con curiosidad, prestó atención. Mira, te lo juro por Dios. Iba yo saliendo de la cantina, cuando volteé hacia el cerro y lo vi. Una luz grande cayó hacia el cerro, y se quedó brillando un rato. Luego, tomó forma de hombre y se escondió. Dejó de brillar un rato después. Yo me lancé corriendo para mi casa. ¿Hace cuánto que viste eso? Ernesto le preguntó al hombre, sumamente interesado.
El hombre se sobresaltó al voltear y ver a aquel chico alto, bien vestido y de cabello negro y largo, e inmediatamente lo identificó y contestó, con temor. Joven Ernesto, tendrá ya 5 días que lo vi. Y mi mujer lo vio antier, una figura con forma de hombre, muy brillante, allá en el cerro. Interesante, me gustaría verla un día. No, joven, no sabe lo que está diciendo, se le pone la piel de gallina a uno cuando lo ve. Yo digo que es el mismísimo diablo. La otra persona, la que se encontraba hablando con el hombre antes de que Ernesto llegara, se unió a la conversación. No te atemorices, Ernesto, si quieres hoy que salgas de la taberna esperas a que se aparezca, si es que lo que dice él es verdad. El hombre se mostró en serio preocupado. No vaya a ser que si lo vemos, esa cosa se moleste y vaya a venir para acá. Sería una horrible tragedia que algo tan espantoso llegara aquí a nuestro pueblo. Mejor ni lo hagan. Ernesto, de manera violenta y amenazante, se volteó hacia el viejo. ¿Está tratando de insinuar que soy un cobarde? Mire, hombre estúpido, ya debería saber que no es buena idea meterse conmigo. Ernesto se tocó el cinturón, donde descansaba su pistola. El hombre se hizo para atrás y dijo, con voz temblorosa. No, joven Ernesto, si quiere verlo, no trataré de impedírselo más. Ernesto sonrió, de manera maliciosa. Está bien, más le valía entender. Dicho eso, se alejó, con paso firme y rápido. La otra persona se despidió del viejo, que cuando se quedó solo, murmuró. Ojalá que una buena lección haga cambiar a ese muchacho. Bien entrada la noche, Ernesto salía de la cantina. Había procurado no beber mucho para estar consciente a la hora de ver la cosa del cerro. Les contó a todos en la taberna lo que se aparecía, nadie le creyó, pero no lo demostraron y hasta algunos mintieron para no llevarle la contraria. Sabían que era lo correcto para no buscarse problemas. Ernesto caminaba lentamente, todo el pueblo estaba vacío. Tras un rato, empezó a creer que las palabras del hombre no eran más que patrañas, y, estando a punto de cambiar rumbo para irse a su casa, fue cuando lo vio. Una cosa brillante cayó del cielo y se estrelló en el cerro. El joven se quedó sumamente impactado y observó. La luz era de un color azul turquesa, y podía observarse sin que el ojo se cansara por un largo rato. Ernesto la observó atentamente, como la luz brillaba, perdía un poco de fuerza, y se volvía a iluminar emitiendo su resplandor azul. Ernesto pensó rápidamente en ir a hablarle a todos los de la taberna para que vieran el espectáculo, y corrió para avisarles. Pero un sonido fuerte le detuvo y le obligó a dar la vuelta. Ahora, una luz roja había aparecido junto a la azul. Quizá igual llegó del cielo, pensó Ernesto, pero esta provocó un impacto sonoro enorme al llegar. Ambas luces iluminaron la noche, el pueblo, iluminado por el color naranja de los focos de algunas casas, pasó a ser azul y rojo. Ernesto pudo notar cómo la luz roja brillaba con más intensidad, y parecía dominar a la azul. El muchacho empezó a sentir miedo, y justo cuando iba a echarse a correr, la luz azul pareció desaparecer por un instante, para después tomar una forma humanoide bien definida y echarse a correr. Los ojos del joven se abrieron grandes y observó cómo la luz roja hacía lo mismo. Ambos conservaban contornos brillantes de sus respectivos colores, y desaparecieron al entrar en una cueva. Ernesto los observó atentamente hasta que desaparecieron, y se dirigió a su casa, con miedo. Al día siguiente, Ernesto se levantó tarde, casi a las 11 de la mañana, se sintió tranquilo hasta que recordó lo que vio la noche anterior, y estuvo pensando en eso toda la mañana. Cuando salió al pueblo, todos los que estuvieron con él en la taberna se acercaron a interrogarlo. «Dinos, ¿lo viste? ¿Viste al diablo?», le preguntó una mujer. Ernesto trató de parecer seguro de sí mismo. «Claro que lo vi al desgraciado. ¿Y saben qué? No es tan impresionante, nada más son unas luces y ya». El hombre que vio primero el fenómeno, se acercó a Ernesto y preguntó. «¿Estás seguro? Yo vi cómo tomaba forma de humano y se echaba a correr, era algo de un color verde profundo». Ernesto tragó saliva. Lo que él vio no era de color verde. «Bueno, yo vi algo que cayó del cielo y era de color azul. No me explico que sean de diferente color». Ernesto casi se ruborizó por su mentira. «Si ambos tienen razón, lo más probable es que sean dos», dijo otra persona. «Ya está decidido, esta noche, nos quedaremos todos a esperar para verlo. Pasen la voz», dijo Ernesto. Todos estuvieron de acuerdo. Llegada la noche, todas esas personas, y algunas más que habían invitado, se habían reunido en el punto donde Ernesto vio el fenómeno. Algunas mujeres llevaban sus rosarios y rezaban para tratar de quitarse el temor. Ernesto encabezaba a todos, observando fijamente el cerro.
Pasó cerca de una hora así, algunos ya se habían ido a sus casas, cuando volvió a suceder. Una luz, ahora de color amarillo, se estrelló en el mismo punto que las anteriores, todos prestaron enorme atención. Era lo mismo, brillaba, se apagaba un rato, y volvía a resplandecer. Era impactante para todos. Unos niños que se encontraban viendo el espectáculo empezaron a llorar y abrazaron a sus madres. Los hombres estaban impactados. De repente, la forma humanoide original, la de color verde, apareció y se acercó a la luz amarilla. Cuando salió, algunas mujeres gritaron, y, a pesar de la distancia, más de uno pudo notar cómo la figura verde giró la cabeza hacia la gente cuando escuchó el grito. Los que se dieron cuenta, callaron a las mujeres y siguieron observando. La figura verde observó por un largo rato, y volvió a lo suyo. Se acercó nuevamente al ente amarillo, y lo ayudó a levantarse. La gente, horrorizada y sin entender, pudo ver cómo ambos corrían a la cueva, donde débilmente habían empezado a brillar las luces azul y roja. Después de que entraran a la cueva, las luces se apagaron de poco en poco hasta que desaparecieron. Todos se quedaron quietos, incluido el mismo Ernesto. A pesar de que los entes no les habían hecho nada, era verdad que causaba pánico ver eso. Un hombre se decidió a hablar, con la voz muy temblorosa. No es el diablo, como decían. Deben de ser de esos que escuchamos la otra vez en la radio de Don Armando. ¿Cómo se llamaban? Creo que marcianos, que venían de otro mundo. El mismo Armando, que también estaba ahí y era el único del pequeño pueblo con radio, lo afirmó, pues en una de las historias que narraban ahí, habían descrito algo parecido. Todos esperaban que Ernesto dijera algo, pues era el más valiente de todos. Pero no dijo nada. Todos se fueron a dormir a sus casas, temerosos de que las criaturas bajaran al pueblo en la noche. Ernesto no pudo dormir en toda la noche, en verdad tenía mucho miedo. En todo el día, no salió para nada de su casa, hasta que, entrada la noche, se arregló para irse a la taberna. Todos le estaban esperando, con una terrible cara de miedo. Esa noche, estuvieron todos muy callados, sin comentar nada de la noche anterior, hasta que Ernesto dijo: voy a subir al cerro, y cazaré a esas cosas. La gente prestó atención, y muchos trataron de detenerlo. No, Ernesto. No sabes lo que estás diciendo, ni siquiera tienes cómo defenderte de esas cosas. Ernesto se sacó rápidamente la pistola del pantalón y le apuntó a quien le dijo eso. Mira, idiota, cállate, que no sabes de quién estás hablando. Por algo tengo la reputación que tengo en el pueblo, no soy un maricón como tú, y si no logro regresar, podrás decir que el maricón soy yo. El joven que le dijo eso se quedó callado. Ernesto, por favor no hagas ninguna estupidez y quédate aquí. Ya sabemos que eres muy valiente, no tienes que demostrar más, le dijo otro. Ernesto hizo ademán burlón de no escucharlo, por lo que esta persona se levantó y le tomó por las ropas, para sacudirlo violentamente. Si serás un retrasado, maldito muchacho, te estamos diciendo por tu bien que te quedes aquí tú. El tipo se calló, pues Ernesto había sacado su arma y le propinó un buen disparo a quemarropa, que le dio justo en el pecho. El tipo cayó al piso, y Ernesto preguntó, molesto: ¿alguien más quiere impedirme que me vaya por esas cosas? Silencio. Muy bien. Ernesto salió de la taberna, muy decidido a irse al cerro. Cruzó velozmente todo el pueblo y, cuando estuvo a pie del cerro, empezó a acobardarse. Si tan solo ver a los extraños visitantes de lejos fue suficiente para atemorizarlo, ¿cómo reaccionaría al tenerlos frente a frente? Pero ya era demasiado tarde. Tendría que subir si quería volver a dormir tranquilo. Tomó la pequeña subida que daba al cerro, temblando de pies a cabeza. En lo que iba de la noche, no había caído ninguna otra luz del cielo. Ernesto subió, decidido a cazar a esas cosas. Por si las dudas, no quitaba su mano derecha de su pistola, que descansaba en una de las bolsas de su pantalón. El aire frío movía sus largos cabellos negros, y le provocaba al joven más escalofríos de los que ya sentía. Por cerca de 45 minutos, subió a oscuras el cerro, para encontrarse con las cosas que cayeron del cielo. Llegó al punto en el que habían caído todas, volteó a lo lejos, al pueblo, para ver cómo apenas si se veían las luces anaranjadas de las casas que tenían un foco en su entrada, iluminando y dándole color a las pequeñísimas calles. El joven giró la cabeza hacia una cueva, ninguna luz provenía de ahí. Sacó la pistola, y con la voz más firme que pudo sacar, dijo: escúchenme. No sé qué sean ustedes, pero no me gusta lo que le han estado haciendo, espantando a la gente con sus luces.
Dio un disparo al aire para tratar de llamar la atención. Por un rato, todo permaneció en silencio ahí, en el oscuro cerro, y Ernesto no movió ni un músculo esperando una respuesta. Escúchenme, idiotas. No me congelaré aquí esperándolos, ¿van a salir o qué? Y Ernesto se calló, pues al instante de decir eso, unos ojos brillantes empezaron a brillar en la cueva. Primero un par, luego le siguió otro. Y otro. Y otro, hasta que 8 ojos brillantes le miraban directamente. Una de las figuras entró en escena, parecía humano, al menos del torso hacia abajo, pues su cabeza contorneaba unos horribles cuernos en la oscuridad. Al instante apareció otra, que parecía ir con las manos apretadas en forma de garras, con la cabeza mirando al cielo. Ernesto no podía verlos bien, apenas unas sombras negras que no iluminaban para nada. Temblando, tomó su pistola, y como pudo, apuntó y disparó. Erró el disparo, pero la iluminación que dio el arma le permitió ver mejor las características del segundo ser. Parecía que iba desnudo, y que su cuerpo estaba cubierto por ojos y bocas múltiples, los ojos parpadeaban, las bocas se abrían y se cerraban, dejando ver sus amarillos dientes. Ernesto pegó un grito al percatarse de esto, y dio más disparos erróneos, cuya iluminación le permitió confirmar las características de este ser. Una tercer criatura salió de la cueva, los ojos le brillaban de un intenso color amarillo, seguramente la de ayer, alcanzó a pensar Ernesto, y se puso al lado del de los cuernos. Avanzaban lentamente, y con pasos tambaleantes, que al golpear el suelo producían un ruido estremecedor. Ernesto dio otro disparo, que le permitió observar que esta tercera criatura tenía una especie de cola, y una boca en la frente. El joven estaba ya horrorizado con semejante espectáculo, y se dio cuenta de que no podía huir. Si se hacía para atrás, caería al vacío, y las cosas le impedían regresar. Aterrado, deseó con todas sus fuerzas haberse quedado en la cantina. Ya era tarde para lamentarse. La cuarta criatura salió de la cueva, a esta le brillaban de un color rojo intenso los ojos, y parecía ser más pequeña que las demás. Cuando esta cuarta criatura se acercó a las otras, el cuarteto se iluminó de sus respectivos colores. Los cuernos del primero eran de un intenso color verde, y parecía no tener más que boca en todo el cuerpo, la cual estaba llena de colmillos y escupía baba verde. El segundo, se iluminó de color azul, y sus ojos y bocas en todo el cuerpo de igual manera, su cabeza, que miraba hacia el cielo, se retorcía brutalmente, el tercero se iluminó de color amarillo, y su cola producía más brillo que el resto de su cuerpo junto. Tenía únicamente unos ojos blancos. Cuando el cuarto se iluminó de un intenso color rojo, Ernesto pudo comprobar que no era pequeño como había creído, sino que caminaba como un perro en 4 patas, y que tenía 2 cabezas, con facciones más o menos de un bebé humano. Apenas abrió uno de sus 4 ojos, se puso a lanzar chillidos aterradoramente humanos, y avanzó sobre sus 4 patas. ¡Malditos demonios! Cristo me proteja de ustedes. La gente tenía razón. Y se echó a correr, soltando la pistola. No pudo escapar, pues tropezó. Las 4 criaturas se acercaron a él, que se retorcía en el suelo de terror. Antes de sucumbir y desmayarse, Ernesto pudo escuchar cómo hablaban. Escuchó a uno expresarse en perfecto español, lugar estar habitado, para que después, empezaran a hablar en una lengua extraña. A la mañana siguiente, todos esperaban a Ernesto, pero el joven no regresó. Se lo llevó el diablo, decían algunos. Los marcianos lo mataron, decían otros. En todo el día, Ernesto no regresó, y entrada la noche, algunos pudieron ver cómo las 4 luces, una a una, empezaban a brillar, para aparecer en un instante en el cielo y acto seguido, desaparecer en la oscuridad de la noche. Se organizaron expediciones para buscar a Ernesto, pero no se encontró al joven. En la cueva, solo encontraron polvo, de los colores de las luces. La gente nunca tuvo respuesta de qué eran esas cosas, y cientos de teorías salieron de la boca de los habitantes del pequeño pueblo. Meses después, un hombre, andrajoso y de cabellos grises y largos, llegó al pueblo. La gente se le acercó, y lo identificaron como al mismísimo Ernesto. Al instante todos le interrogaron. El hombre tenía la mirada perdida, y parecía haber envejecido unos 30 o 40 años. Los miró a todos, desconcertado, y se desplomó al suelo, donde antes de morir, alcanzó a decir. No eran de este mundo, buscan un lugar no habitado. No eran de este mundo.
El 20 de julio de 1969 por primera vez el hombre llegó a la Luna. En 1970 se cancelaron las misiones Apolo 18, 19 y 20 por falta de presupuesto. El 7 de diciembre de 1972 el Apolo 17 fue la última misión oficial lunar. En 2011, salió un vídeo de material clasificado de la NASA. Un determinado día llamaron Benjamin Anderson, Nathan Walker y John Gray y les informaron que la misión Apolo 18 estaba autorizada y era información clasificada y ultra secreta. Se trataba de otro viaje a la Luna, pero según la información, la NASA tiene alrededor de 300 kilos de rocas lunares, posiblemente más. La misión estaba compuesta por 3 astronautas, uno que se iba a quedar en la nave nodriza Freedom y los otros 2 tenían que inspeccionar la Luna a bordo de la nave Liberty. Ambas naves estaban compuestas de cámaras y micrófonos especiales para detallar todo suceso habido y por haber. El 25 de diciembre de 1974 los 2 astronautas descendieron a la Luna, dan sus primeros pasos, acompañados de cámaras filmadoras, y del equipo de reconocimiento incluyendo un auto parecido a un buggy. Determinan que la Luna tiene un clima helado, frío, está lleno de cráteres y rocas esparcidas por todos lados. Nathan recoge como muestra una pequeña roca de característica rara y la lleva a la nave. Los días van transcurriendo y ambos astronautas descubren en los sonidos del micrófono algo agudo similar a un chillido, a la vez comienza cierta interferencia en las comunicaciones. Los días van pasando y al hacer su recorrido lunar encuentran lo que sería pisadas similares al de una bota. Van caminando y encuentran una nave rusa, al ingresar en ella descubren que todo estaba destruido y encuentran rastros de sangre esparcida. Benjamin se queda revisando la nave y Nathan se pone a revisar un cráter cercano y adentro encuentra un cadáver el cual sería del astronauta ruso, al revisarlo encuentra dentro el traje una roca igual a la que recogió Nathan. Informaron inmediatamente al Departamento de Defensa sobre el suceso y ellos desconocían que los rusos hayan llegado antes a la Luna. Mediante que las horas pasan las cámaras filman imágenes de que lo sería una criatura lunar, una especie de araña. Al descansar escuchan ruidos fuera de la nave, parecía que alguien caminaba por encima de la nave. Entonces se ponen a pensar, ¿habrá vida en la Luna? Al realizar otra vez su inspección rutinaria, encuentran que la antena de transmisión estaba completamente destruida. Nathan baja de la nave y se dirige a inspeccionar el área, mientras que Benjamin se queda dentro de la nave. Nathan informa de que el auto todoterreno está volcado y ve unas extrañas huellas, de repente le dice que tiene algo que le está caminando en el abdomen y después se va a su cabeza donde Benjamin logra ver la criatura y se da cuenta que una especie de araña estaba dentro del traje de Nathan y lo empieza a atacar. Benjamin baja de la nave para rescatarlo, al volver a la nave su compañero Benjamin lo revisa y encuentra algo raro en la parte lateral de Nathan, en las costillas, de repente sacó una especie de roca, al parecer esa araña había infectado el torrente sanguíneo y el cuerpo de Nathan, la infección era tan notoria que en la cara se le formó una especie de costras, con ojos rojizos, pupilas dilatadas. Al parecer esas criaturas lunares se camuflaban convirtiéndose en rocas. Nathan se formó agresivo y destructivo, le dijo a Benjamin que lo abandonara porque él ya sabía que iba a morir. Mientras tanto el astronauta de la nave nodriza John no encuentra la forma de comunicarse con la nave Liberty ni con ninguno de sus tripulantes. Al encontrar desperfectos en la nave Liberty, ambos astronautas la abandonan e intentan marcharse en la nave rusa. Al transportarse a la nave rusa Nathan le vuelve a advertir a Benjamin que lo abandonara y comienzan a empujarse, entonces su auto vuelca y de repente Nathan desaparece en un cráter al ser arrastrado por aquellas criaturas lunares. Benjamin en su desesperación intenta rescatar a Nathan en el cráter, pero se encuentra con las criaturas lunares, asustado salió del cráter y huyó hacia la nave rusa, llegando a la nave se comunica con el Departamento de Defensa y confirma la existencia de aquellas criaturas en la Luna. Al escuchar eso le niegan el regreso a la Tierra ya que pensaron que él estaba infectado al igual que Nathan. Después de un corto tiempo vuelve a comunicarse con su compañero John para rescatarlo, pero el Departamento de Defensa le advierte a John que no lo rescatara y él hace caso omiso a esta advertencia. Mientras que discute con el Departamento de Defensa, en la compuerta de la nave aparece Nathan diciéndole que lo deje entrar, pero Benjamin no lo deja ya que está extremadamente infectado. Entonces Nathan comienza a golpear la ventanilla de la compuerta hasta que se detuvo porque las criaturas lunares le rodearon su cabeza. Nathan miró hacia el sol y explotó su cabeza por la presión y una criatura muchísimo más grande lo arrastra. Después de esto Benjamin va a la cabina y despega, entonces cuando se dispone a transportarse hacia la nave nodriza Freedom.
Cuando entró en órbita varias rocas las cuales se convierten en una especie de arañas se levantan, al momento de ser atacado pierde el control de la nave y va a chocar con la nave nodriza Freedom, ambos mueren en el impacto. Los informes oficiales mencionan que la última misión era el Apolo 17. Tras la muerte de los 3 astronautas en la misión lunar, dan a conocer otros informes de las supuestas muertes. John Gray, piloto de la nave nodriza Freedom, murió en un accidente en una misión en Tallahassee, Florida, del cual nunca se recuperó el cuerpo. Nathan Walker, astronauta de la nave Liberty, su F-14 se estrelló en el Océano Pacífico cerca de la base aérea Cadena. Nunca se recuperó el cuerpo. Benjamin Anderson, astronauta nave Liberty, murió en una evacuación aérea en el Mar Chino del Este. Nunca se recuperó el cuerpo. Las misiones Apolo trajeron alrededor de 300 kilos o más de rocas lunares. Se obsequiaron cuento de ellas a dignatarios y algunas fueron robadas o extraviadas. Antes de los 19 años no creía en lo que llaman ovnis ni seres del espacio ni esas cosas, me burlaba de algunos que creían en esas cosas. Sandeces, decía, y seguía con mi vida. A los 20 años, en verano, me puse de noche a tender una ropa y vi unos movimientos en el cielo, de luces a las que no hice mucho caso. Me metí y dejé pasar aquello. Otra noche decidí ir al bosque que hay donde vivo, hacía bastante calor, después de columpiarme en unos columpios cercanos me tumbé en una mesa de piedra que había cerca para la gente que vaya por allí, supongo. Me tumbé en ella, había mogollón de estrellas, era hermoso. Me relajé y las miré, al poco 3 estrellas o bolas de luz amarillas blanquecinas una delante las otras 2 cerca se empezaron a mover y a brillar intensamente, lentamente, descarte que fuesen aviones porque estos tienen luces de colores que parpadean. Recorrieron un trecho y desaparecieron en la nada, me quedé pasmada. Días después salí al balcón de donde vivo y otra vez al cabo de llevar unos segundos, aparecieron 3 esferas como bolas de luz o estrellas en el cielo, desaparecieron al minuto o así también en la nada. Como si fueran invisibles. Otra noche, días más tarde vuelvo a salir. A izquierda y derecha del piso donde vivo hay edificios y detrás el bosque y una especie de montañitas de terreno campestre elevado. Me puse a mirar a mano izquierda una estrella preciosa que era muy amarilla. Estaba quieta, pensé en las historias de fenómenos paranormales que leí por ahí, pensé en las esferas, solo es una estrella, pensé bonita pero una estrella. A los 3 minutos, la estrella empezó a hacerse más y más grande. Parecía una gran bola enorme de fuego o como una esfera de luz gigantesca. Brillaba más y se comenzó a desplazar despacio, hasta que desapareció en la nada, era de madrugada. Después al poco tiempo me desperté y salí al balcón, me senté, casi amanecía ya faltaba poco, y vi una esfera roja como las esferas que veía normalmente pero esta era roja. Por un momento esperé a ver si parpadeaba como los aviones, si iba en línea recta y demás como suelen hacer todos los que pasan, pero no, tampoco iba recto. Esa esfera o cosa, iba desde la izquierda de las colinas de detrás de mi casa hacia la derecha, también se fue sin dejar rastro. Yo ya me acostumbré, cada vez de madrugada que iba al bosque las veía de todas formas y algunos colores, amarillo, blanquecino y rojo otras veces. Algunas veces he pedido que viniesen, que me gustaría verlas aunque solo fuese una vez y al poco aparecían una o más, me gustaba mucho verlas. He buscado por internet y más personas han observado algunas iguales que las que yo veo. Ahora hay veces que siento que debo ir al bosque de noche o madrugada y las veo aparecer. En invierno no salgo, hace un frío terrible, una noche sí salí al balcón y las vi de nuevo. Hace 2 días ahora que entra ya el verano fui al bosque, me tumbé en la hierba, ese día me sentía muy bien, no pensé en las bolas de luz, pero sentí que quería ir al bosque, eran las 2 y algo de la madrugada, me tumbé en la hierba, vi un resplandor y poco después 2 esferas de luz moviéndose, eran redondas, desaparecieron como siempre en la nada. Esta noche al salir al balcón he visto otra moviéndose hasta que desapareció. No sé qué serán, lo he preguntado alguna vez y nadie sabe, a veces van rápidamente, otras lentamente, otras parecen crecer, otras de golpe y porrazo.
Aparecen de ninguna parte, ahora ando ahorrando para poder adquirir un telescopio y averiguar si es algo normal o son cosas raras de vete tú a saber dónde. Si alguien más las observa, si las ve y sabe que son, ojalá me resuelva este misterio. ¿Qué creen que sean? En lo más profundo del desierto entre Durango, Chihuahua y Coahuila, la zona del silencio ha causado una gran controversia desde hace décadas. Historias de misteriosas luces, fenómenos que interfieren en los sistemas electrónicos, extrañas plantas y criaturas, personas misteriosas, fantasmas y rocas calientes que caen del cielo han hecho de este lugar un destino mítico para muchos. Ufólogos, parapsicólogos y científicos investigan todos estos fenómenos en la reserva de la biosfera Mapimí. ¿Qué es lo que ocurre? Francisco Sarabia, el piloto que sobrevivió al misterio. Francisco Sarabia Tinoco era el más famoso pionero aviador en México, debido en parte a su récord de velocidad volando entre la Ciudad de México y Nueva York en 1939. Sarabia ha sido homenajeado a lo largo de los años con estatuas, sellos especiales de emisión que llevan su imagen y otros monumentos. El Aeropuerto Nacional en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, lleva su nombre. En la década de 1930, Sarabia volaba sobre Durango cuando entró en el espacio aéreo situado sobre el desierto de Chihuahua. De repente hubo un silencio de radio, que alertó al control del tráfico aéreo que algo no iba bien. Sarabia tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia después de que su equipo fallara. Él sobrevivió, pero ni él ni los ingenieros pudieron encontrar explicación a lo que había ocurrido. Este fue el primer caso conocido de problemas técnicos en la zona del silencio. Un misil Athena propiedad de los Estados Unidos se estrelló en la zona del silencio. El 11 de julio de 1970, Estados Unidos estaban realizando unas pruebas militares con un misil Athena. Fue lanzado desde Green River, en Utah, Estados Unidos, y se suponía que tenía que llegar a la base de misiles de White Sands, en Nuevo México. Pero misteriosamente, continuó 400 kilómetros al sur, cruzando la frontera México-Estados Unidos. El misil se estrelló en la zona del silencio, justo en medio de una duna de arena. Con el permiso del gobierno mexicano, un equipo de recuperación estadounidense tenía que rastrear la zona para encontrarlo. En la remota zona del desierto, tuvieron que construir una carretera y una pequeña pista de aterrizaje para salvar todo lo que pudieran. Pero al poco tiempo los equipos de comunicación dejaron de funcionar. Fue en ese momento cuando adquirió el nombre de la zona del silencio. Seres extraños en la zona del silencio. Una de las experiencias más conocidas es la de Josefina y Ernesto Díaz, que se encontraban en la zona del silencio buscando fósiles en octubre de 1975. Una inundación repentina los dejó incomunicados en el interior de su coche y atrapados en un agujero. Mientras intentaban sacar el coche, fueron rodeados por un grupo de hombres altos, rubios con impermeables amarillos. Los hombres empujaron con mucha facilidad el vehículo fuera del agujero. Una vez fuera de peligro, Josefina y Ernesto quisieron dar las gracias a los salvadores, pero los hombres ya no estaban allí, no encontraron huellas de pisadas en el barro. Otras historias hablan del mismo grupo de personas rubias, 2 hombres y una mujer, que aparecen misteriosamente en varias partes de la zona del silencio. En una ocasión un turista consiguió hablar con ellos, informó que su español era perfecto y les preguntó de dónde venían, ellos respondieron, de arriba. Misteriosas luces, piedras calientes y avistamientos de ovnis en la zona del silencio. Desde el siglo XIX, ha habido informes de unas piedras calientes que caen del cielo en la zona del silencio. Al parecer aparecen desde la nada, con el cielo completamente despejado. También se ha informado de misteriosas luces flotando sobre el suelo o en el cielo. Incluso los más escépticos admiten haber visto luces, declarando son un fenómeno común. A todo esto se suma los avistamientos ovnis, siendo esta zona tan conocida entre los ufólogos. Los científicos no encuentran una explicación lógica y racional a todos los fenómenos extraños que ocurren en la zona del silencio.
Aunque una de las últimas teorías apunta que existe un alineamiento entre la zona del silencio, el Triángulo de las Bermudas y las pirámides de Egipto, creando así una especie de vórtice energético. ¿Es simple casualidad o hay algo más oculto? Ocurrió hace muchos años, en un pequeño pueblecito del Pirineo español, durante aquellos años en que España atravesaba una crisis económica y social. Fue allí, que Juan, un joven pastor que poseía una pequeña y solitaria granja de ganado vacuno. Juan cada noche se levantaba muy pronto para asear al ganado y hacer las tareas de la granja que ya su anciana madre no podía realizar. Así fue, que una noche se levantó y fue hacia el establo. Allí fue recorriendo las estancias donde estaban cada una de las vacas, hasta que se topó con algo increíble. Una de ellas estaba sentada en el suelo y estaba totalmente descarnada. Juan se asustó y pidió explicaciones a muchos vecinos, pero nadie supo la razón. 3 noches después otra vaca apareció descarnada, totalmente. Juan pensó que se trataba de algún animal o de una manada de lobos, pero era extraño porque ninguna de esas noches había escuchado quejarse a los animales ni haber oído lobos. Hasta que fue esperando noche tras noche sentado en un rincón del establo, todo cubierto de paja. Una fría noche de invierno, Juan estaba medio dormido entre la paja y algo le despertó. La puerta del establo se abrió lentamente y un haz de luz iluminó el establo. Juan estaba tan asustado que no podía decir ni hacer nada. En ese momento, por la puerta entraron 3 siluetas negras, de un aspecto humanoide, que caminaban a paso lento y al estilo de procesión. Las 3 siluetas se acercaron hacia una de las vacas y la atrajeron hacia ellas y el animal las siguió. Las 3 siluetas y la vaca desaparecieron sin rastro tras abandonar el establo, también pasó lo mismo con el haz de luz. Juan salió corriendo hacia afuera, pero ya no había nada. Al volver a su casa, su madre estaba atemorizada. Le dijo que se había despertado a medianoche ya que sintió unos golpes fuertes sobre la almohada de la cama, que por esa razón se despertó asustada. Le afirmó que vio entrar a 3 hombres altos dentro de la casa, como si estuvieran registrando todo. Juan no volvió a vivir más esta experiencia, ni se supo nada más del caso. Pero la última vaca que desapareció aquel día, apareció en un prado cercano a la casa, 3 días más tarde y totalmente descarnada. No hubo más explicación. Usted probablemente ha oído hablar de los extraterrestres grises, esas criaturas de cabezas voluminosas, ojos negros, pequeños cuerpos, extremidades delgadas. Se han escuchado numerosos testimonios de presuntos encuentros extraterrestres a través de Internet. Por supuesto, yo nunca creí en ninguna de estas historias. El concepto de alienígenas grises era muy interesante, y poco a poco profesé alguna creencia respecto al tema. Más o menos fingía creer, como si me divirtiese hacerlo. En lo profundo de mí, sin embargo, la existencia de extraterrestres grises tendía a la irrealidad, cualquier tipo de vida extraterrestre en nuestro sistema solar se definía por lo ficticio. Fue necesario un suceso perturbador para cambiar dicha perspectiva y mi propia vida. Un evento que no puedo olvidar.
Estoy seguro de que si esto lo hubiese vivenciado usted, adoptaría el mismo sentimiento. He aquí mi experiencia. 10:09 AM 25 de noviembre de 2012. Un amigo y yo estábamos de vacaciones por ser Día de Acción de Gracias e hicimos un viaje a la frontera de New Hampshire y Vermont. Decidimos tomar una caminata a través de un largo sendero que corría a lo largo de un río, después del desayuno. Acampamos a un lado del camino, recorrido durante 35 minutos aproximadamente, tomando un descanso cerca de una gran roca de la que brotaba un chorro de agua. Un objeto atravesó el cielo, semejante a un avión. Se movía muy rápido, a la velocidad de un jet. Mi amigo se percató de que no dejaba rastro de humo o una estela de vapor detrás de sus motores. Imaginé que era un vehículo militar sofisticado. Sobre la pista anduvimos alrededor de 45 minutos, encontrando por fin un claro idóneo para establecer nuestra pequeña tienda de campaña. Reunimos grandes trozos de madera para encender el fuego y asar los malvaviscos. Mientras recogía leña, mi amigo sintió curiosidad por un claro en el bosque, más apartado y distintivo por algún presentimiento subterráneo. Fácilmente se distinguía como el trazo de una tiza blanca que consolidaba un círculo perfecto. Las hierbas aledañas a la figura presentaban coloraciones pardas y se veían marchitas. Cocimos los malvaviscos, y luego nos embutimos en nuestros sacos de dormir dentro de la tienda. En silencio nos contamos historias de terror. Las leyendas de Pie Grande, de quien se rumoreaba estaba al acecho en las áreas de Vermont, y otras criaturas. Historias que aprendí de la guía de monstruos de Vermont por Joseph Acitro e ilustrado por Stephen R. Bessette. La noche era muy tranquila, justo como queríamos. Me dormí casi a las 9. Durante las intermitencias del sueño creí oír siniestros crujidos en el bosque. Me desperté alrededor de las 12:26 AM. Mi amigo dormía profundamente. Abrí el cierre y miré fuera de la tienda. 2 o 3 ciervos atravesaron rápidamente el campo a unos 17 metros de distancia de la tienda. Ignoro la razón, pero intuía que se debía a miedo. ¿Acaso un oso rondaba por el entorno o un depredador nocturno? Volví a acostarme. 2:38 AM 26 de noviembre de 2012. Mi amigo me despertó. Había oído un chillido fuerte. Le comenté sobre los ciervos que vi correr hacía un par de horas, suponiendo que el chirrido se relacionaba con los animales asustados. También le recordé que algunas de mis historias probablemente habían tenido un efecto resonante e inconsciente. Una luz brilló a lo lejos, procedente de la pista desierta. Ante el temor que representaba un guarda del parque, permanecimos en silencio. Pero los guardabosques no hacían servicio a horas tan tempranas. Podría ser entonces la linterna de un excursionista extraviado, pero la incertidumbre alimentaba nuestros temores. La luz se trasladaba como una persona que porta una lámpara. Se aproximaba con mayor fuerza. Mi amigo y yo encendimos las linternas, saliendo de la tienda, fascinados, y él gritó: «¡Hola por ahí! ¿Estás perdido?». Otro presentimiento abatió mis deducciones. ¿Y si el círculo y esa luz eran afines? ¿Y la huida de los ciervos y el extraño objeto aéreo? Recordé las historias acerca de los grises y los ovni, registrados en ciertas narraciones sobre extraterrestres en la guía de monstruos de Vermont. La luz se avecinaba. Pronto percibimos cómo se definía la figura de un hombre. El terror nos impidió retirarnos a la tienda. Cuanto más se acortaba la distancia, nos constaba que poseía nuestra altura, relativamente alto. A unos pasos, su rostro brilló intensamente en tonos rojos, cegándonos momentáneamente, pudiendo vislumbrar unos enormes ojos carentes de signos de iris o pupilas. Aquello fue el colmo. Corrimos frenéticamente dentro de la tienda y nos cubrimos con nuestras bolsas de dormir en un respiro. Los grises existían, eran reales, y el objeto avistado horas antes, un ovni. El claro estigmatizado con el singular gráfico geométrico respondía a la nave que se posó en esa región del bosque. Sin duda los ciervos temían al gris que habíamos descubierto. Se sucedieron horas, eternas horas. Agobiado por la ansiedad de la espera, mi amigo deslizó el cierre y entrevió un ligero panorama del exterior. «Se ha ido», murmuró. Repentinamente una luz lactescente deslumbró con fulgor potente a sus espaldas. El resplandor lo atrajo como un vórtice luminoso, arrancándolo del interior de la tienda, y yo no cabía en mi asombro. Lo levantó, dejándolo caer al suelo solo un instante, absorbiéndolo con un rugido de succión que me hacía desfallecer del horror. No me atreví a enderezarme, apretando la bolsa enrollada a mi cabeza, negándome a ver. Todo se sumió en un silencio absoluto. 8:34 AM 26 de noviembre de 2012.
Me desperté a la mañana tratando de recordar lo que pasó anoche. Me acordé de mi amigo, arrastrado por esa luz brillante. Allí, en su saco de dormir lo vi durmiendo profundamente, o quizá muerto. Lo zarandeé levemente para despertarlo, y le pregunté por lo sucedido en la madrugada. Era extraordinario. Él no recordaba nada. Cambié de tema de inmediato, deseoso de sepultar aquella horrible experiencia en el olvido. El claro en el bosque, por otro lado, no existía, esfumado por ensalmo. Creí que todo lo había soñado. Pero no muy lejos de nuestra tienda de campaña otro claro había surgido, inmenso, de mayor envergadura que el del bosque. Una sustancia blanca lo rodeaba, estructurando un círculo perfecto, y la hierba chamuscada yacía mustia sobre sus pálidos tallos.